la directiva y el capítulo del MBC UPC y procederemos a la presentación del ponente con su ponencia. Será una presentación rápida respecto a la del capítulo estudiantil. Comentarles. Actualmente en el capítulo estudiantil del MBC hay 8 integrantes, el que habla justamente es el que ocupa el puesto de la presidencia. Junto a ellos están una directiva, que es Iris Aloni como el puesto de vicepresidenta, Subrayara Palomino en el puesto de secretaria, Araceli Quispe-Condo en el puesto de tesorera, Renato Gómez Osalo en coordinador de relaciones públicas, Marcelo de Verán Pereira en coordinador de logística y Pedro Octavio Portugués en el coordinador de marketing y publicidad. Respecto al coordinador de organización de proyectos, está la señorita Kiara Malú, toma Ledesma. Una breve introducción sobre lo que es nuestra misión es sobre promover la profesión de ingeniería biomédica y fomentar el desarrollo profesional y reconocer la excelencia. Presentar conferencias que reúnan científicos, tales como el que está ahora mismo, ingenieros, médicos y sus múltiples disciplinas, fundir conocimiento y resolver problemas. Nuestra visión, brindar a las personas acceso a información, ideas, prácticas y opiniones relacionadas a uno de los campos más de crecimiento que es la ingeniería biomédica en nuestro país y áreas afines. Tenemos un amplio cronograma de actividades este año, y pues les invitamos a participar. Y también presentamos una red de convenios y networking a nivel nacional e internacional. Como pueden ver, estas son algunas de las nuestras que tenemos actualmente. Y presentaremos eventos muy interesantes el actual año. Así que lo invitamos a seguir nuestras redes sociales para estar al tanto de ellos. También tenemos algunas comunidades técnicas respecto a lo que es IEEE en general. Y con ello bastaría lo que es nuestra presentación de directivo. Actualmente pasaré a presentar a quien es el ponente actualmente que nos está acompañando, el doctor Sean. Un momento, por favor. El que nos acompaña el día de hoy es el doctor Octavio Sean Torres, actual presidente de la Asociación Peruana de Astrología ASPAD, investigador de la Asociación María Rostovsky, docente de U de Lima, docente de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en el mismo doctor en filosofía, doctorando en educación y docencia universitaria en la misma Universidad de San Marcos, magíster en filosofía con mención de epistemología de la misma universidad, titulado en filosofía y presidente como actualmente del condado de ASPAD, associate member of the Astronomy International Union Physics Commission, miembro del International Working Group en Astrobioética, editor principal y autor del libro Astrobiologic Sciences and Ethics and Public Policies en 2021, edición por Wiley Scrivener y autor editor del libro Strategical Engineer Academic and Social Implications for the Cambridge Scholar y el que da también un conferencista internacional de ponencias. Dado su presentación, pasaremos a la ponencia de nuestro invitado de hoy, Dr. Sean. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Claro, Ok, entonces voy a compartir mi presentación. ¿Me confirman? ¿Se visualiza? claro, se puede Muy bien. visualizar. Ok, buenas tardes con todos. Antes que nada agradecer al Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, a la Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología por la invitación, a su presidente Juan Oyola para poder dar esta conferencia, este tema. Pues como bien lo comentaba el presentador, es un tema que en diferentes países, en otros contextos, ya se está discutiendo con un mayor realce. Incluso estoy publicando algunos libros como coautor, como coeditor al respecto sobre la implicancia de la ética, la astrobiología, su conexión con ella, aspectos filosóficos, aspectos que realzan su naturaleza, pues, no solo multidisciplinaria o interdisciplinaria, también podríamos decir transdisciplinaria, ya que existen estudios que discuten la naturaleza disciplinaria de la astrobiología como más, digamos, orientada a lo transdisciplinar, o sea, que va a través de las disciplinas. Y eso requiere pues un cambio o una actualización en nuestra forma de entender la ciencia. Y es bastante interesante porque desde mi rama, la filosofía de la ciencia o epistemología,
uno puede atender a cómo es que van emergiendo diferentes conceptos, constructos que nos ayudan a armar este rompecabezas que se llama astrobiología, que allá por los años 90 surgía como un programa de investigación y que aún pueden haber voces que cuestionan a la astrobiología como una ciencia legítima porque quizás no cuentan todavía con el enfoque disciplinario pertinente para poder atenderla o apreciarla como tal. En cualquier caso, ya la astrobiología se ha ido incluso especializando en sí misma. Tenemos en el caso de las humanidades la astrobioética, que justamente va a ser tema de discusión y sobre este tópico, discusión astrobiótica de la vida en el universo. Claro, no pensamos solo en el potencial de descubrir vida no inteligente o de repente captar alguna señal inteligente, sino también de la expansión de la vida en el universo, o en otras palabras, la humanidad en el universo, la humanidad como una especie multiplanetaria o interplanetaria también. Entonces, dicho este preámbulo, paso a profundizar un poco más sobre la astrobioética, que justamente los primeros usos institucionales que se le da está en el Working Group sobre astrobioética, un equipo de trabajo multidisciplinario en investigación donde también formó parte y esto fue pues hace más o menos 5 años, un poco más, donde ya aparece la mención, y creo que la primera mención de la palabra misma astrobiótica en un artículo publicado fue en el International Journal of Astrobiology de la editorial de Cambridge hace unos aproximadamente también 5 años más o menos. Y la astrobioética pues es la parte de la astrobiología que estudia las implicancias éticas de la búsqueda de la vida en el universo, pero también abarca las implicancias éticas de nuestra expansión en el mismo, como lo comentaba. Bueno, la astrobiología como tal es, algunos sabrán, es la ciencia o la disciplina científica que estudia pues la posibilidad de vida en el universo y asimismo nuestra expansión en él. Y en este caso más particular, la astrobioética se encargaría pues de la dimensión moral, de las consecuencias éticas, por ejemplo, digamos, y esto lo publiqué hace un tiempo, imaginemos en este experimento mental que encontramos vida microbiana en Marte, de repente en alguna cueva bajo la superficie, y tenemos la presión de colonizar Marte, de estar allí de una vez. Pero tenemos el dilema de si lo hacemos, ponemos en riesgo la vida local, la vida microbiana local, pero si no lo hacemos, quizás nuestros planes para la expansión del universo se vean modificados o truncados. ¿Qué haríamos en esa situación? Entonces se plantea una serie de escenarios, claro que todo bajo un ámbito especulativo, pero con una base técnica, una base filosófica que nos permita más o menos elaborar un argumento, una posición, una visión, tal que llegado el momento, si es que sucede, pues sepamos más o menos qué hacer. Y, y esto es pues parte de la astrobioética. En cambio, tenemos también la astroética. Pero ¿cuál es la diferencia? Según Ted Peters, la astroética se diferencia de la astrobioética porque la primera, la astroética, digamos, abordaría aspectos mucho más amplios sobre la exploración espacial y lo moral. Por ejemplo, si estamos hablando de la minería espacial, si estamos hablando de la militarización del espacio, cuestiones que se están dando sobre la marcha, eso estaría más en el ámbito de la astroética, mientras que la astrobioética se enfoca específicamente en todo lo relacionado a la vida en el universo. Entonces, en un escenario donde tenemos minería espacial, pero se detecta presencia de vida, este estudio pues formaría también parte de la astrobioética. Entonces depende mucho de las condiciones, del contexto, del escenario, y eso hace eco justamente de la naturaleza transdisciplinaria de la astrobiología que justamente le hereda
a la astrobioética, esta facultad de ser estratégica, de elaborar un plan de estudio de acuerdo al contexto, cuya naturaleza, lo veremos más adelante, es a posteriori en muchos casos. De acuerdo a una publicación que hice el año pasado, nos dice que la primera vez que se utilizó la palabra astrobioética fue justamente en el año 2016. Ajá. En dos eventos internacionales, el 35 Congreso Geológico Internacional de Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, y en el segundo evento número 12, en Vietnam, fueron las apariciones, digamos, más oficiales del término astrobioética. Y ya como una manifestación más institucional, tenemos lo que comentaba hace poco el Working Group on Astrobioethics. ¿Y qué se nos dice sobre la astrobioética? Que justamente también se va a diferenciar de la astroética. Y es que la astrobioética nos dice, una de las principales tareas del grupo de trabajo será analizar las posibles implicaciones sociales y éticas relacionadas con la astrobiología, teniendo en cuenta la complejidad de las conexiones entre sus principales cuestiones y objetivos científicos, véase por ejemplo la hoja de ruta de astrobiología de la NASA, y considerando las sinergias entre los enfoques bioéticos y geoéticos, de los microbios a los humanos y de la Tierra a los entornos espaciales. Por supuesto, imaginemos una situación en donde, por ejemplo, se descubre alguna forma de vida, quizás no en Marte, de repente en un exoplaneta, en una exoluna, o algunas señales de radiofrecuencias de otras formas de vida. ¿Qué implicancias tendría ello para la humanidad? Eso supondría que nosotros de alguna manera reflexionemos sobre nuestro lugar en el universo y mejoremos como seres, como personas, como seres inteligentes, como humanidad. ¿Mm? Toda esta serie de planteamientos no tienen una respuesta sólida. O sea, la astrobioética al fin y al cabo no solo es heredera de la astrobiología, de la cual discute ciertos elementos sobre el contexto de la vida en el universo, también es heredera de la filosofía, la ética. La ética es una rama de la filosofía. Y como tal, la filosofía no busca exactamente dar una respuesta absoluta. Más bien, la naturaleza más característica de la discusión filosófica es la problematización. Entonces, si bien es cierto, podemos tener algunas propuestas para tratar de lidiar con una situación en particular, no supone ello una respuesta que sea definitiva al mediano y largo plazo. Entonces, toda vez que tengamos una discusión ética, o en este caso astrobioética, siempre va a actualizarse en la medida en que lo va a requerir la discusión filosófica que la hereda. Entonces, esta es la conexión con la filosofía, la astrobiología y la filosofía. La astrobioética hereda de la astrobiología el aspecto de la posible presencia de vida en el universo, mientras que hereda de la filosofía la problematización de los aspectos morales que se puedan derivar de aquello. Entonces, así como pasa en la Tierra, ¿no?, con los problemas éticos que nos preocupan, muchos de ellos son casi los mismos que nos preocupaban hace 2000 años. Uno lee una obra de Platón y se da cuenta cuando discute sobre una de las formas de gobierno, y ahí señala cuando los gobernantes buscan en el gobierno una fuente de riqueza, pues todo es un caos. Y es justamente lo que estamos viviendo ahora. Al parecer, a la dimensión ética no nos hemos desarrollado tanto como en la dimensión tecnológica o científica. Esto lo que nos dice es que, por ejemplo, y es una preocupación también de la astrobioética, que el desorden o los daños ecológicos que estamos ocasionando en la Tierra quizás los perpetuemos y los continuemos, digamos, en otros entornos planetarios, que quizás el descubrimiento de vida, sea no inteligente o inteligente en el universo, no suponga un cambio sustancial en lo que somos o cómo nos comportamos, al menos en la actualidad. Y eso también supone, en términos de expansión de la humanidad en el universo, si nuestro futuro se perfila más como una distopia que como una utopía, porque muchas veces quizás escuchamos en las noticias
en donde se dice que el futuro de la humanidad o la salvación de la humanidad está fuera de la Tierra. ¿Cómo entendemos ello? ¿Cómo entendemos ser una humanidad multiplanetaria si ni siquiera nos sentimos como una humanidad planetaria? Todavía tenemos estos conflictos, estas reacciones bélicas entre países que estamos viviendo actualmente, no solo con la guerra, sino también con la pandemia. Vemos reacciones muy egoístas por parte de grupos, intereses particulares. Entonces, aún no nos sentimos una especie planetaria a pesar de saber que compartimos un mismo planeta. Mentalmente no estamos maduros aún en este aspecto. Así que ese es otro tema que se discute en la astrobioética. Entonces, la astrobioética tiene como principal función problematizar y desarrollar pues propuestas que permitan resolver o ayudarnos a resolver diferentes escenarios problemáticos en relación a la moral. Por ejemplo, ¿qué deberíamos hacer si en el proceso de estudiar Marte encontramos vida microbiana? Una de las propuestas es crear zonas de protección planetaria. Así como las tenemos en el planeta, tenemos lugares, bosques protegidos. En Marte, generar también ciertos lugares donde o evitar la presencia de los seres humanos, o tener mucho más cuidado cuando se trata de estudiar ciertos entornos. Pero claro, esto también es complicado porque suponiendo que exista vida, pero una vida que no sea, en los términos que se emplea en astrobioética, no sea biogeocéntrica, o sea, la vida que conocemos y por la que nos enfocamos en el universo es basada en la Tierra, biogeocentrismo, bio, vida, geo, tierra, y pues el aspecto céntrico que nos dice que estamos tratando de identificar vida fuera de la Tierra, pero desde esta perspectiva, digamos este paradigma, por decirlo en otras palabras, desde la perspectiva biogeocéntrica. ¿Qué pasa entonces si estamos en una situación tal en donde por no tener, digamos, los instrumentos de medición adecuados para identificar una forma de vida o un segundo génesis que no sea biogeocéntrico, que en ese proceso comprometamos esta vida local, pero no sabemos que la estamos comprometiendo? De repente nos damos cuenta que cuando ya es muy tarde. ¿Qué hacer en ese escenario? Entonces, los cuidados que deberíamos tener cuando exploramos Marte, ahora, en el corto plazo, en el mediano plazo, deberían considerar todos esos escenarios. Bueno, desde ya hemos contaminado la Luna, Marte, hemos dejado algunos objetos como parte de la exploración espacial. ¿Hasta qué punto eso puede representar un peligro para diferentes formas de vida local, en donde nuestro equipo, nuestros sensores no logren decirnos que eso es vida, eso está vivo? Entonces, ¿hasta qué punto? Ahora, implicancias morales, éticas, legales. ¿Qué pasaría si una empresa privada descubre vida, pero nos da el comunicado de que ese descubrimiento ha sido muy tarde? Que por algún motivo, en este experimento mental, el hecho de aterrizar en Marte, colonizar o explorarlo, extinguió la vida que estuvo allí. O sea, si estaba vivo antes de que nosotros llegáramos. ¿Hay algún tipo de sanción? Bueno, se sabe que hay mucho más cuidado cuando nosotros traemos muestras de otros entornos planetarios, pero cuando nosotros vamos hacia otros entornos planetarios, pareciera que no tenemos el cuidado suficiente, y eso es como un eco de no tener el suficiente cuidado ecológico en la Tierra. Y es irónico que, por ejemplo, uno de los íconos de la exploración en el espacio sea la pisada de un ser humano, la pisada, como si fuera una cuestión metafórica de estar por encima de la naturaleza. Justo un filósofo lo comentaba y me hizo pensar en esa analogía. En el caso de Marte, pues, si hablamos de la vida en el contexto astrobioético, ¿cómo superar esa limitación? Como la astrobioética no es una ciencia per se, claro, no estamos hablando de que tenga una metodología, una cuestión reproducible de forma
totalmente objetiva, que todo el mundo pueda verlo igual, de la misma manera, no puede resolver pues de forma absoluta el dilema ético que pueda representarse o pueda presentarse ante escenarios de este tipo. Por lo que las decisiones finales, por ejemplo, en este caso hipotético de ir a Marte, si hacerlo o no, cuánto tiempo esperar. Claro, si asumimos que hay ciertas formas de vida, existe un segundo génesis no biogeocéntrico en Marte. ¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para realmente, digamos, empezar a colonizarlo, empezar a hacer algo ya, construir y desarrollarnos de una forma más amplia? ¿50 años? ¿Un siglo? ¿2 siglos? Quizás no dependa de factores científicos, quizás, como en la Guerra Fría, dependa de factores políticos. ¿Quién llega primero? ¿Mm? Y en ese escenario, pues, sería muy difícil tener cuidado al respecto de estas formas de vida no biogeocéntricas. Sin embargo, yendo más allá de este potencial peligro, el hecho de descubrir estas otras formas de vida nos acercaría más bien a un paradigma, por decirlo así, a una perspectiva que se conoce, que justamente es un término que estoy acuñando en la Enciclopedia de Astrobiología, la perspectiva astrobiocéntrica. O sea, ya no de la vida basada en lo que conocemos en la Tierra, sino que una vez que eventualmente, si es que sucede, se descubra vida en otro entorno planetario, exista este salto de lo biogeocéntrico a lo astrobiocéntrico, que es básicamente tener una teoría de la vida en el universo, porque la que tenemos es muy dependiente de la que conocemos y no tenemos otra forma. De momento no hay evidencia empírica de vida en otros mundos, no la hay. Pero como esto es parte de una reflexión filosófica y un experimento mental, nos ayuda a tener visión de estos escenarios. Aquí tengo un pequeño mapa, una ramificación disciplinar de la astrobioética, y justamente lo que comentaba, la astrobioética se nutre de la astrobiología y de la ética, y la ética pues es una rama de la filosofía. Luego en la astrobioética podemos tener diferentes aspectos o dimensiones: el jurídico o legal, el moral, que no siempre lo jurídico o lo legal es igual a lo moral, recordemos, y el aspecto social, muy importante, también porque por la naturaleza transdisciplinar de la astrobiología y por el interés mismo de la humanidad que se tiene sobre si estamos solos o no en el universo, tiene pues un potencial muy interesante que está incluido en la hoja de ruta de la astrobiología de la NASA. Estos aspectos astrobioéticos surgen como necesidad de categorizar y ordenar la problemática actual sobre la moral y la exploración espacial, ligada a la búsqueda o expansión de vida en el universo. Claro, esta es una cuestión ya artificial para tratar de ordenar las diferentes variantes problemáticas que podamos ir encontrando. En el aspecto político, por ejemplo, que está ligado al aspecto social. En este aspecto, la astrobioética estudia temas relacionados a la actividad legal implicada en la investigación astrobiológica. Y en este aspecto, que también se asocia a lo legal, pues, tenemos la política de protección planetaria, el Tratado del Espacio Exterior, como ejemplo de ello. Y este Tratado del Espacio Exterior es del año 1967. No tenemos algo actualizado que tenga el mismo peso hasta la fecha, se está trabajando en ello, pero digamos que con el que estamos contando es uno que es de los años 60, 1967. No se menciona ningún asunto astrobiológico en este Tratado del Espacio Exterior, o del espacio ultraterrestre, también lo pueden encontrar. Necesitamos una actualización de ello. También tenemos la política de protección planetaria, que ahora tenemos diferentes versiones, e incluso cada agencia espacial puede elaborar la suya. Sin embargo, la política de protección planetaria, digamos, no tiene un carácter vinculante. O sea, una empresa o un país puede bien no cumplirlo a cabalidad por diferencias de política entre países, o básicamente no hay una penalidad por no cumplirla.
a diferencia del Tratado del Espacio Exterior, en donde sí hay un carácter más vinculante y pues hay un mayor compromiso. La política de protección planetaria debería pues tener unas consecuencias mayores para que podamos cuidar no solo a nosotros, sino también a, a otros entornos planetarios con posibilidad de vida. En este Tratado del Espacio Ultraterrestre, la pregunta es, y esta es una discusión astrobioética, y es una discusión que también la he escuchado como forma de preguntas con algunos de los participantes en otros congresos y eventos que he tenido en otros países, y justamente viene más de países emergentes. ¿Todos los países tienen la misma voz? Si nos imaginamos, por ejemplo, una organización planetaria a nivel de la ONU, pero enfocado hacia el espacio exterior, cuando se discuta alguna cuestión, por ejemplo, de terraformación o de elaboración de alguna política interplanetaria, por poner un caso hipotético, ¿todos los países tendríamos el mismo peso? Si con la ONU en la Tierra sabemos qué países tienen mayor influencia y qué países pueden incluso hacerse de la vista gorda de las recomendaciones que hace la ONU. Si tomamos como ejemplo lo que sucede en la Tierra con la ONU, donde no todos los países tienen el mismo peso en cuanto a influencia en la toma de decisiones, preocupa pues que algo similar suceda con la legislación del espacio exterior. A pesar de que es un ámbito en el que no existe apropiación territorial, eso no significa que por motivos políticos algunos países queden excluidos, totalmente excluidos. Que puedan tener alguna opinión, sí, pero que esa opinión pueda tener alguna influencia material, esa es otra historia. ¿Qué nos garantiza entonces que, digamos, un país como Perú, imaginemos que estamos en el futuro y se hacen exploraciones espaciales y supuestamente, claro, estos viajes, según el Tratado del Espacio Ultraterrestre, representan a la humanidad, pero ¿realmente la representan? Entonces, esto de la astrobioética tiene pues una dimensión legal, política bastante fuerte, que si no lo discutimos ahora, quizás en el futuro pues se permanezca de esta manera, lamentablemente sin que haya una real participación de todos. ¿Esto cambiará en algún momento? Ya es difícil de responder. En el aspecto moral, porque no todo lo legal es necesariamente moral, este aspecto debate sobre la moralidad de nuestras acciones con respecto a la vida en el universo. Por ejemplo, ¿tiene la vida fuera de la Tierra derechos? Si es que existiese alguna forma de vida microbiana en Marte, ¿tendría derechos por sí mismos? Entonces, alguien puede decir que ¿cómo puede tener una vida microbiana más derechos que una vida microbiana en la Tierra? ¿Por qué deberíamos pensar en los intereses de otras formas de vida que no sean las que habitan la Tierra? Claro, todo eso es una cuestión que puede fundamentarse ya en el plano astrobioético. Y hay una palabra que voy a desarrollar más adelante que lo propone Charles Coquelle, director del Instituto de Astrobiología en Edimburgo, es la teloempatía. La teloempatía es justamente tener empatía por formas de vida no terrestres, tener una consideración. En el caso, claro, que fueran formas de vida microbianas, no inteligentes, en donde no puedan defenderse por sí mismos. Tendríamos pues nosotros que velar por su bienestar o evitar que sean expuestas al peligro. ¿Cuánto tiempo esperar para colonizar Marte? Claro, basados en la teloempatía, en esta empatía hacia otras formas de vida no terrestres, tendríamos que pensar seriamente en un tiempo prudencial. Eventualmente vamos a tener que hacerlo, que salir de la Tierra y ir a otros entornos planetarios. ¿Y a qué me refiero con eventualmente? En esta ciencia del futuro, por decirlo así, justamente el editor de una revista compartió un artículo suyo al respecto, y en su propuesta era que en todos los escenarios donde la humanidad sigue existiendo, o sea, dejando de lado
el escenario apocalíptico, dejando de lado el escenario donde nos extinguimos, dejando de lado todos esos escenarios negativos. En el escenario donde la humanidad sigue existiendo, donde la humanidad, por, digamos, muchas caídas que haya tenido en su historia, sigue existiendo, sigue desarrollando tecnología, sigue creciendo la cantidad de personas en la Tierra, eventualmente va a tener que salir de la Tierra, eventualmente va a tener que volverse pues multiplanetaria. En ese escenario tenemos que pensar cuánto tiempo tendríamos que esperar para colonizar un planeta como Marte, sin poner en riesgo la vida local que esté presente allí. Esta pregunta, a pesar de que pueda tener una respuesta técnica, porque la tecnología que nos permite hacerlo, por ejemplo, creo que Elon Musk estima más o menos una década, ¿no?, para que esté la primera persona en Marte. Esto nos hace reflexionar sobre la diferencia entre lo que podemos y debemos hacer. Eventualmente lo vamos a lograr, pero debemos hacerlo si tenemos en cuenta un posible segundo Génesis, o quizás cuando escojamos el lugar que aparentemente sea estéril, al menos en términos que nosotros entendemos desde la perspectiva biogeocéntrica, asegurarnos de que no haya ningún tipo de compromiso con otras formas de vida microbianas. En el escenario hipotético de que debemos pisar Marte a como de lugar, ¿cuánto tiempo deberíamos esperar para no poner en riesgo cualquier forma de vida local que pudiera existir? Y bueno, esto también nos hace pensar en el aspecto social. He discutido hasta aquí el aspecto legal, que se relaciona a lo político, el aspecto moral, que es una discusión que eventualmente se va a tener que llegar a un consenso, y finalmente podemos hablar del aspecto social en sí mismo, que es un aspecto que se relaciona con lo educativo, con la implicancia que tiene para la forma en que ve la sociedad la vida en el universo. Este aspecto involucra pues la responsabilidad también astrobiológica o del astrobiólogo con la población. Hablamos de la divulgación científica, tal como lo indican los principios 3 y 4 de la hoja de ruta de astrobiología de la NASA. ¿Cuáles son estos tercer y cuarto principio? El tercer principio es el siguiente: la astrobiología reconoce un amplio interés social en sus actividades, especialmente en áreas como la comprensión de la vida, la búsqueda de biosferas extraterrestres, la evaluación de las implicaciones sociales, el descubrimiento de otros ejemplos de vida y la previsión del futuro de la vida en la Tierra y en el universo. Entonces, el interés social está enmarcado por el asunto de entender la vida en el universo, las implicaciones sociales que pueda tener el encontrar vida en el universo. Como comentaba al inicio, el hecho de descubrir vida extraterrestre supone que nosotros mejoremos como personas, o las cosas seguirán siendo las mismas, igual que antes. De repente, un pequeño cambio al inicio, por la conmoción que implica, pero que eventualmente nuestra propia forma de ser cultural prepondere, porque no es que seamos como somos porque sí. Nosotros tenemos pues en nuestra formación condicionamientos culturales, sociales, religiosos, étnicos, etcétera. Todo ello, ¿en qué medida se vería influenciado o afectado? El cuarto principio es el interés intrínseco del público en la astrobiología ofrece una oportunidad crucial para educar e inspirar a la próxima generación de científicos, tecnólogos y ciudadanos informados. Por lo tanto, es esencial hacer hincapié en la educación y la divulgación pública. La divulgación científica, muy importante. En este tema en particular, sí, porque hablamos de la vida en el universo y usualmente por el cine o obras de ciencia ficción, vida en el universo, puede uno pensar en platillos voladores o qué sé yo. En este caso es la astrobiología la que se encarga de estudiar la posibilidad de vida en el universo, pero desde la perspectiva científica, desde una perspectiva informada. Y además la astrobiología tiene una naturaleza interdisciplinar, transdisciplinar, lo cual
si hablamos de transdisciplinaridad, coincide pues con las necesidades que tiene la sociedad en el plano actual, ya que lo transdisciplinar permite conectar campos, disciplinas, ideas de diferentes áreas del saber para ofrecer soluciones. Entonces la astrobiología como herramienta educativa es muy potente, tiene muchas posibilidades, y es por ahí que también podemos verle este hincapié, tanto en la educación como en la divulgación pública. Bueno, problemática relacionada a la astrobiótica en general. Dentro de las discusiones relacionadas a la ética y a la astrobiología, podemos observar algunos conceptos claves. O sea, dentro de esta rama de la astrobiología hay algunas nociones, algunas ya les he comentado, pero vamos a trabajarlas con un poco más de profundidad. Algunas de estas son teloempatía, astrobiocentrismo y la humanidad como una especie multi e interplanetaria. Finalmente, y por qué no también, el aspecto astroteológico. Buena parte de la población mundial cree en algún tipo de dios o dioses, y el aspecto teológico pues no debe ser algo que se deje de lado. ¿Qué es la teloempatía? Este término ha sido acuñado por Charles Coquelle y básicamente viene a significar que las consideraciones morales deberíamos tenerlas, deberíamos extenderlas a otras formas de vida extraterrestre. Este concepto sería una forma de ética que se acerca a una noción universal de moral, no limitada a lo que puede considerarse como el paradigma biogeocéntrico. O sea, dentro de la visión que supera el biogeocentrismo, este último término acuñado por Julián Chera Flores, tenemos la teloempatía. Entonces, la teloempatía es toda situación en donde contemplamos cierta consideración por otras formas de vida, pero que no sean terrestres. Ahora, alguien puede decir, pero ¿por qué debería una forma microbiana marciana ser más valiosa que una bacteria en la Tierra? Bueno, es que tenemos, digamos, intereses diferentes en estos contextos. Son escenarios diferentes. El microbio marciano puede darnos respuestas sobre el origen de la vida en el universo, o quizás sobre el origen de la vida en la Tierra también. Sobre las bacterias en la Tierra, existen suficientes bacterias en donde aún estamos enmarcados en el concepto biogeocéntrico, pero en el caso del microbio marciano nos da la posibilidad de llegar a una postura que supere el biogeocentrismo, llevándonos al potencial astrobiocentrismo. Y justamente es el siguiente concepto. Según Julián Chera Flores, el biogeocentrismo es el paradigma o forma de entender la vida en el universo desde la manera como la entendemos desde la Tierra. Después de todo, no tenemos otro referente. O sea, tenemos una limitante aquí ontológica. No podemos salir de lo que somos, físicamente hablando, para poder entender otras formas de vida. En cambio, la visión astrobiocéntrica implica la posibilidad de dar giro a esta mirada, de darle un giro a esta mirada. Es, pues, como algunos dirían, la cereza en el pastel de la astrobiología, el hecho del descubrimiento de vida en el universo. Claro, hay algunos críticos con relación a este objetivo sobre la vida en el universo, toda vez que, como no se tiene una confirmación de que exista vida en el universo, la pregunta es, ¿por qué entonces pensar en una disciplina científica como la astrobiología? Si la astrobiología estudia la vida en el universo, pero no se tiene confirmación de ella todavía, entonces ¿cuál es su razón de ser? Esa es una de las críticas contra la astrobiología. Bueno, pero la respuesta es epistemológicamente evidente. ¿En qué sentido? En tanto que la ciencia, como constructo, digamos como una gran pieza de rompecabezas, puede tener una pieza faltante, como en su momento fue el bosón de Higgs, pero teniendo pues un marco teórico y un contexto que justifique su estudio, en este caso la vida en el universo. Eventualmente se va a encontrar o eventualmente la vamos a identificar, pero no implica que por no tener una evidencia empírica
sobre este objeto de estudio se la descarte como un campo legítimo de estudio, de investigación o de ciencia. Es así que la astrobioética, la astrobiología, nos da la posibilidad de transformar esta visión biogeocéntrica en una astrobiocéntrica, y esto vale mucho la pena. O sea, a pesar de que quizás no encontremos vida en el universo, en lo que resta de existencia para la humanidad, en el escenario negativo en donde la humanidad se extingue y no puede, pues, sobrevivir a otros entornos planetarios, por ponerlo en estos términos, vale la pena tratar de responder, dar el intento de responder a la milenaria pregunta: ¿estamos solos o no en el universo? Aunque no tengamos aún una confirmación pues basada en evidencia de vida en otros mundos, eso no quita que podamos plantearnos escenarios en donde nuestra forma de proceder moral no dependa enteramente de los intereses terrestres. La teleempatía, por ejemplo, nos podría abrir las puertas a una forma de considerar los intereses no solo de formas de vida no humana, sino también de las que pudiesen estar fuera de la Tierra. Claro, ya en este contexto astrobiocéntrico, pues se esperaría que la condición o el trato que pudiésemos dar a otras formas de vida que no dependan, no estén o no hayan surgido de la Tierra, sea una que permita no solo estudiar estas formas de vida, sino también respetar o tener una consideración para su preservación, y en todo caso. Y alguien puede criticar esta postura diciendo: ¿por qué preocuparnos por mirar afuera si en la Tierra tenemos muchos problemas? O sea, ¿cuál es el punto? Bueno, en principio eso es una falacia. Pero lo importante aquí es, como decía Bertrand Russell, un filósofo, lo importante de este tipo de estudios, pero él lo decía sobre la filosofía, en este caso sería sobre el estudio de la vida en el universo. Lo importante de este estudio es que al prestar nuestra atención en la posibilidad de no estar solos en el universo, por un momento sepamos que estamos compartiendo un planeta, un mismo planeta. Por un momento nos pongamos en contexto y en nuestros egos, que muchas veces suelen ganarnos y hacernos entrar en conflicto, se diluyan por un instante. Y en ese instante, pues, en ese instante de humildad, ser grandes, porque la grandeza no viene de trabajar tu persona como yo, como ego. La grandeza viene de, por un momento, dejar de lado el yo como protagonista y pensar en el otro. Es como que la grandeza de la humanidad le va a venir de forma indirecta, no tanto por querer colonizar o por expandirse, sino que en esa expansión se dé cuenta de lo pequeño que somos y replanteemos nuestros presupuestos éticos y morales, y eso justamente es el valor de la astrobioética. Bueno, volviendo al tema del astrobiocentrismo, en este sentido, el establecer lugares de protección planetaria para entornos de posible existencia de vida es una manera preventiva y teleempática de actuar. Sin embargo, esto no choca con otra posibilidad para la humanidad, el de interferir en nuestro proceso de convertirnos en una especie multiplanetaria. Claro, si tenemos que enfrentarnos a la situación en donde en un entorno planetario existe vida, que a su vez ese entorno planetario es bueno para nosotros, ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos arrasar con todo? ¿Deberíamos pensarlo antes? O si no lo hacemos, nos enfrentamos también a nuestro propio peligro. ¿Qué hacer? Aquí tenemos el otro concepto, que es como el ser humano visto desde la multi e interplanetariedad, que es un estudio, un artículo que se publicó también el año pasado, que publicó con el científico César Murga, y básicamente lo que nos comenta este análisis es que en el contexto actual y con las expectativas que se tienen sobre los viajes fuera de la Tierra, surge la idea de que la especie humana esté convirtiéndose en una especie multi-interplanetaria. ¿Pero qué significa? ¿Qué significa ser una especie multi-interplanetaria? Me llama mucho la atención porque cuando la gente habla de
de lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, no tiene mucha idea de qué está hablando. Y parece que algo similar estaría pasando con estos términos de multi e interplanetariedad. Y claro, alguien puede decir, pero son solo conceptos, no son solo términos. Yo diría, esperen un momento. Nuestro mundo es un mundo de conceptos. Y de acuerdo a cómo entendamos un concepto, vamos a tener determinada acción. Al concepto de ser mujer u hombre, le vamos a dar pues un sentido, y en función a ese sentido vamos a tratarlos de una u otra forma. Entonces los conceptos no son solo conceptos. Nuestro mundo es un mundo de conceptos, es un mundo de constructos. Y de acuerdo a cómo pensemos, por ejemplo, la ética, en algunos casos sacrificarse por los demás va a ser moralmente bien visto y en otros casos mal visto, o quizás no moralmente bueno. El asunto con la aclaración de conceptos no debe ser tomado a la ligera, en especial en contextos donde está emergiendo un nuevo campo de estudio. Humanidad multiplanetaria. Desde una perspectiva biológica, si hablamos de una especie multiplanetaria, especie literalmente multiplanetaria, tendríamos que pensar que se ha llegado a un punto en el cual los habitantes de determinado planeta difieren genéticamente con respecto a los habitantes de la Tierra. O sea, si hablamos de especie multiplanetaria, o sea, diferentes especies, sería como decir que existen otros seres humanos con una variedad genética relevantemente diferente a nosotros. Entonces, en ese caso, en el estudio que les comento, que hice con el científico Morgan Moreno, mejor sería referirnos a esta situación como humanidad siendo una subespecie multi e interplanetaria, digamos, para esclarecer el concepto. A nivel ético, y es lo que nos interesa más aquí, ser una subespecie multiplanetaria tendría que ver más con la capacidad de habitabilidad que logremos en un entorno planetario. O sea, el hecho de ser multiplanetario, según las fuentes consultadas, tiene que ver más con la capacidad que tienen diferentes grupos humanos en habitar un planeta. De ahí viene el concepto multiplanetario, múltiples planetas, habitables en múltiples planetas. Esto implicaría que a largo plazo la humanidad pueda desarrollarse a mayor escala en Marte, por ejemplo. Sin embargo, podrían haber discrepancias de intereses con respecto a otras comunidades de otros entornos planetarios, y eventualmente los tendría que haber, porque por las condiciones en las que cada colonia se encuentre en determinados entornos planetarios, van a tener, pues, dependiendo del nivel de libertad que tengan, esas leyes o esas políticas por las que se maneje determinada colonia van a ir variando. Recuerdo, por ejemplo, Charles Coquelle publicó un libro al respecto de que una colonia marciana debería tener un sistema político semejante al de una dictadura. Y eso no tendría que ser algo malo necesariamente, porque las condiciones atmosféricas de Marte hacen que sea necesario, por ejemplo, que si alguien se subleve, eso no puede ser concebido, porque ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a...? No es como estar en la Tierra, donde puedes tú discrepar, pedir asilo. En Marte eso no sucede. Así que la cuestión tendría que ser muy, muy rígida en algunos puntos, lo que nos haría pensar que quizás el futuro de la humanidad, o parte de ella, en determinados contextos multiplanetarios, sea más parecido a una distopia, pero que no necesariamente sea malo por la necesidad que se tiene de vivir en esas condiciones extremas. Por tal motivo, sería más adecuado referirnos, si hablamos de una humanidad multiplanetaria y una humanidad multiplanetaria unida, sería referirnos a que la humanidad pueda compartir una comunidad moral de nivel interplanetario. O sea, que no se limite a los confines de un planeta o luna, sino que existan códigos morales compartidos por el hecho de ser una especie humana. O sea, a pesar de que en cada comunidad o colonia pueda haber su propia dinámica, su propia forma de organización, al fin y al cabo puedan existir, digamos, estos conceptos supraplanetarios en los cuales podamos compartir cosas en común e identificarnos como una especie, como especie humana. Según Milligan, Tony Milligan, en el año 2014, él nos sugiere que el reconocimiento de un deber de prolongar la vida humana es sobre todo una forma de responder a un vínculo especial
con otros miembros de nuestra propia comunidad moral y no responder principalmente a ellos simplemente como miembros de la misma especie biológica. O sea que eventualmente, por las condiciones planetarias en las que cada colonia viva, puedan surgir algunas variaciones genéticas a largo plazo. Entonces, lo que debe unirnos debe ser, pues, códigos supraplanetarios, códigos éticos que trasciendan incluso el elemento genético si es que llega a suceder esta variación. Entonces no solo tenemos el interés de vernos como una especie, como una humanidad unida a nivel multiplanetario, sino que a pesar de que eventualmente hayan estos cambios, podamos vernos como un concepto de humanidad unida, más que solo la cuestión genética. Y luego tenemos el concepto de humanidad interplanetaria. Nosotros en este instante, ¿qué somos? ¿Una humanidad multiplanetaria? No todavía. ¿Estamos en camino? Sí, en camino sí, pero no lo somos. No hemos iniciado todavía la era multiplanetaria. Quizás la era interplanetaria sí esté iniciándose, aunque es irónico que nosotros no nos sintamos como seres planetarios aún. Sin embargo, teniendo en cuenta que no podemos ser actualmente ni en el mediano plazo una subespecie multiplanetaria, nos queda discutir acerca de la noción de una humanidad interplanetaria. Este concepto se origina en el año 1984 por Olaf Stapleton. Se refería a este término para la capacidad de la humanidad de poder viajar entre planetas. O sea, cuando pensamos en una humanidad interplanetaria, sí se puede pensar como, digamos, una especie interplanetaria, en el sentido de que se puede viajar a otros mundos, la tecnología que nos hace capaz de viajar a otros mundos. En la actualidad podemos decir que estamos ingresando hacia la era de una humanidad interplanetaria. Sin embargo, este concepto más se limitaría a un asunto tecnológico que moral. Es decir, ¿se puede ser interplanetario sin haber desarrollado en la Tierra una conciencia planetaria? Podemos tener la tecnología para volvernos o entrar a una era interplanetaria, sí. Pero el asunto moral todavía quedaría pendiente. Si de aquí a 10 años, 20 años, ya tenemos la tecnología para poder viajar a Marte, dudo que hasta esa fecha la humanidad haya tenido un cambio relevante a nivel moral. Dudo que se haya podido eliminar la corrupción o disminuir en gran medida. Dudo que nos sintamos más una especie planetaria. Así que eso queda en discusión. Uno de los aspectos que resalta la astrobioética es el hecho de que el volvernos interplanetarios debe ir acompañado de acercarnos más a ser una humanidad planetaria propiamente. El hecho de poder viajar a otros mundos debe engrandecernos, si no estaremos condenados a repetir muchos de los errores que estamos cometiendo en la Tierra. Y ese es uno de los temores que en algunas publicaciones se tiene. O sea, ¿cómo hacer para que en el caso de la expansión de la humanidad en el espacio no cometamos estos mismos errores? ¿Se podrá? ¿O será un escenario donde, así como vivimos en la Tierra, vamos a extenderlo hacia otros confines, hacia otros entornos fuera de la Tierra y con todo y ello sobrevivir a nosotros mismos? Porque me parece que el mayor reto, al fin y al cabo, va a ser sobrevivirnos a nosotros como especie, como cultura, como todo lo que somos. Finalmente, la astroteología, y es importante al menos comentarla, mencionarla, ya que buena parte de la población, incluso científicos, son creyentes. Otros de los puntos fuertes que pueden examinarse es la temática astroteológica dentro de la astrobioética. Es cómo la búsqueda de vida en el universo puede afectar la forma de cómo se entiende el aspecto teológico. Ted Peters, Adam Pryor son algunos de los investigadores que analizan este asunto. Según Pryor, en el 2020, la astrobiología aportará de una manera una narrativa de sentido renovado a la interpretación de Dios en el universo. O sea que la creencia en Dios simplemente se va a ir adaptando. Tal como se adaptó cuando se propuso, digamos, la teoría de la evolución, o el darnos cuenta de que la Tierra no es el centro del universo. La narrativa teológica se va a ir adaptando para que pueda pues entrar el elemento astrobiológico o de vida en el universo en él. Según el mismo autor, la interpretación de lo divino en el mundo se expandirá de una forma que abarque la concepción de otros orígenes de la vida,
La interpretación sobre la presencia de Dios debería darse en función a que lo divino se manifiesta en todo lo que es. Es una forma más cercana al panteísmo en la postura de este autor. Y que la humanidad encontrará nuevas formas de entender lo espiritual en este contexto astrobiológico. Entonces ya la especie humana no como el protagonista en este escenario, sino que en este nuevo contexto pensar lo divino como una forma expandida hacia todo el universo. Y bueno, esta discusión aún se está dando sobre las implicancias astroteológicas que tiene la astrobiología al respecto. Lo divino estaría manifestándose entonces de una forma refraccionaria y no limitada a la humanidad o forma actual de la humanidad, dejando la puerta abierta a una interpretación post-humanidad. Y en este sentido, lo que denomina el autor Imago Dei, o la imagen de Dios, sería un constructo totalmente flexible ante la posibilidad de vida en el universo o de nuestra expansión en él. O sea, estaremos contemplando el inicio de una nueva manera de entender lo divino en el universo, la posibilidad de ver o entender una narrativa teológica astrobiológica. Y bueno, algunas conclusiones, ya para, digamos, terminar esta sesión. La astrobioética es la rama de la astrobiología y de la ética que trabaja y desarrolla todo lo relacionado a la moral, en la búsqueda de vida en el universo o de nuestra expansión en él. Otra conclusión a la que podríamos llegar es, a pesar de que en la práctica algunos de los escenarios de la búsqueda de vida en el universo no existan, porque recuerden que estamos hablando de experimentos mentales en mayor medida, la astrobioética es de gran utilidad para desarrollar posturas y argumentos que puedan ser defendidos. Y finalmente, la astrobioética tiene el potencial de estudiar grandes cambios de paradigma a nivel social, teológico y político. Además, representa un inicio hacia el giro por el astrobiocentrismo, y que es lo que me parece un punto fuerte tanto en la astrobioética como en la astrobiología en general. Pues con esto termino. Muchas gracias por su atención y estoy atento a cualquier duda, consulta, comentario, opinión. Perfecto, me pareció una maravillosa ponencia todo lo que ha mencionado, doctor. De verdad, hay muchos puntos resaltantes y muy actuales que estuvo en su presentación. Teníamos algunas preguntas que me han escrito con anticipación, a ver si puedo responder algunas. La primera es, ¿te puedes enfermar algo en el espacio? ¿Hay enfermedades que pueden vivir en él? Bueno, enfermedades del espacio no se han registrado. Primero porque si fuera, por ejemplo, el contagio de un virus o por enfermedad de una bacteria, ya implicaría que existe vida, pues, en el universo. Entonces, no, en esos términos no se ha registrado un contagio de enfermedad en el espacio, ¿no? Claro, totalmente la razón. Una segunda pregunta es, ¿esta astrobioética, en caso se haya vida inteligente como tal, seguirá siendo antropocéntrica? El antropocentrismo, bueno, hay una cuestión ahí. Ontológicamente no podemos salir de lo que somos. Así que aunque encontremos vida en el universo, vamos a entenderla siempre desde la perspectiva, o vamos a darle un sentido, primero, inicialmente, vamos a darle un sentido desde el ser humano, desde el antropocentrismo. Y, y bueno, a nivel macro, el encontrar vida en el universo puede ayudarnos a dar el salto a la perspectiva astrobiocéntrica, o sea, entender otras formas de vida, el origen de la vida en el universo, etcétera. Pero, o sea, a pesar de ello, pienso, siempre tendremos esta valla que nos condiciona como especie, pues, ¿no? Porque no podemos salir de lo que somos. Es igual cuando pensamos digamos, si los leones pudiesen hablar, los entenderíamos, o sea, desde la perspectiva del león. Eso decía, recuerdo, Nietzsche, me parece. No, disculpen, era Wittgenstein. O sea, si no, o sea, una cosa es que podamos entender un constructo desde nuestra posición, y otra muy distinta es salirnos de nuestra posición y ponernos realmente en el lugar del otro. Y en este caso no es el otro mi compañero, mi amigo, mi pariente humano, sino otras especies.
y más aún, más difícil en una situación de que sea una especie microbiana. Siempre vamos a tener esa limitante. Ahora, si fuera una forma de vida inteligente, mmm, ya es también complicado. O sea, uno puede pensar de que, claro, si es una forma de vida no inteligente, es, podríamos entender su naturaleza, su composición, o a nivel técnico sí, podríamos entender ello desde el conocimiento que tenemos, pero si fuera una forma de vida inteligente, el asunto es más complicado porque ¿cómo, cómo establecer una comunicación en donde podamos entender? Eso es, o sea, alguien puede decir, no, la matemática, las señales de radio, sí, ya podemos entender, eso son consecuencias, pero comprender, establecer una comunicación, ya eso se eleva a un plano mucho más especulativo. Perfecto. Tengo una pregunta del caballero Frank Italo. Primeramente agradece la ponencia que acaba de dar, le agrada mucho esos temas. Y tiene una pregunta. ¿Hay estudios que vinculen a la astrobiología y el derecho a efecto de poner las bases para construir una teoría sobre la protección de la forma de vida diferentes a las terrestres? Hay estudios que vinculen a la astrología y el derecho de efectos. Se está trabajando en ello, hay discusiones, hay publicaciones que, como las que hago también, debaten este escenario, qué debería hacerse, qué no debería hacerse. Lamentablemente no tenemos algo fuertemente vinculante aún. Debería haberlo porque imagínate que sí hay vida en Marte, pero que no la estamos viendo, no la estamos detectando. Y en tanto que no lo hacemos, pues, ¿qué medidas de precaución deberíamos tener? Hay algunas medidas, claro, o sea, no es que estamos yendo por ir a cualquier lugar de Marte a estudiarlo, pero igual, deberíamos incrementar ese cuidado. Ahora, es imposible mandar sondas que estén totalmente esterilizadas, porque una Claro. esterilización completa dañaría también los equipos. Así que hasta qué punto podemos permitirnos este rango o este espectro de contaminación y si estamos dispuestos a aceptar las consecuencias. Claro. El que hizo la pregunta desea usar el micrófono. Por supuesto, puede activarlo para hacerle la pregunta directamente. Buenas noches a todos. ¿Me escucha? Uh -huh. ¿Sí se me escucha? Sí. Sí. Sí, profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto haber escuchado su ponencia y felicitaciones a los organizadores, perdón, a los organizadores del evento. Eh, los temas que usted tocó en verdad son muy interesantes. Bueno, le comento que yo soy de San Marcos, estudié la carrera de Derecho y justo sobre eso se me ocurren muchas ideas, ¿no? En principio, a los que nos enseñan derecho siempre nos dicen que el derecho es antes de que sucedan los hechos. Es una herramienta, bueno, algunos dicen que es ciencia, eso es una discusión, pero en buena cuenta es una herramienta que regula situaciones que ya han ocurrido. Sin embargo, en los temas que usted comenta referidos a la astrobiología, sucede algo en particular que podría romper ese paradigma en la medida que podríamos regular conductas que predeciblemente ocurrirán, por ejemplo, la exploración de planetas, ¿no? Y además podríamos reglamentar y regular situaciones que eventualmente aún no se regulan, pero van a tener incidencia directa. Y por ejemplo, ¿no? Dentro de los temas jurídicos se hablan de las famosas teorías de quiénes son sujetos de derecho, pero digamos, hay sistemas jurídicos en los cuales se hablan también que existen otra categoría que es diferente a los sujetos de derecho, que son objetos de derecho. Y asimismo, también dentro del derecho, pues hay discusiones, ¿no? Sobre cómo categorizar, por ejemplo, los cadáveres no son sujetos de derecho, no pueden ser objetos de derecho. O los perros, por ejemplo, ¿no? Que en España actualmente son categorizados como seres sensibles, creo. Entonces, sobre esos conceptos, eh, creo que en nuestros tiempos estamos en el momento de crear las bases para crear justamente esas teorías y crear una estructura sobre una rama del derecho que necesariamente va a tener que nacer, o bueno, que debería comenzar a nacer. Y ese es mi comentario, y lo que más me fascina es que justamente estamos en una etapa, ¿no? Como usted ha señalado a lo largo de su posición, en donde podríamos romper el paradigma del derecho, o sea, crear cosas antes que sucedan. Y en buena cuenta, el sustento sería justamente en lo que usted dice, ¿no? Todavía no hay confirmación de vida, efectivamente, pero hay una probabilidad científica
a través de un método científico corroborado, en que es casi seguro que se va a encontrar. Entonces, eso es lo fascinante, es algo que me fascina, ¿no? Y sería muy interesante que se comience a crear esto, ¿no? Obviamente, desde un punto de vista jurídico no basta. Creo que esto, la base siempre tiene que estar sobre un punto de vista ético y a partir de ahí crear una teoría jurídica. Porque si no, desde un punto de vista legal, digamos, por los conceptos del derecho, la norma sin una base científica, perdón, la norma sin una base ética es una norma básicamente que va a terminar de ser obsoleta, que no se va a poder seguir. Entonces, ese es un comentario y en verdad estoy muy agradecido a los organizadores y al ponente. Muchas gracias, profesor, y hasta otra oportunidad. Gracias a ti, Frank, porque lo que dices corrobora también lo que comenta la estrategia de astrobiología de la NASA, que publicó en el año 2015, sobre la relevancia del derecho. No solo derecho espacial, estamos hablando del derecho astrobiológico ya, por acuñarle sus términos. Y como te das cuenta, hay muchas cosas que vamos construyendo en el camino, vamos elaborando, trabajando, proponiendo. Y sí, hay un amplio campo allí para que gente como tú del derecho pueda proponer estos escenarios y publicarlo en artículos y ser discutidos tranquilamente o expuestos en congresos, eventos y seminarios. Y sí, pues es una cuestión de como adelantarnos a la situación porque es como, o sea, evidentemente no tenemos una evidencia empírica de la vida en el universo, pero es muy probable que en algún punto de nuestra historia como humanidad la detectemos. Ahora, hay diferentes niveles o diferentes escenarios de detección. La que más he hablado es donde estamos en contacto con una forma microbiana. Pero quizás también puede haber una detección por lejanía, a través de nuestros radiotelescopios, quizás detectar en un exoplaneta en el cual nuestra tecnología no nos permite viajar hacia allí, pero confirmamos alguna presencia de vida. Las implicancias son diferentes, por supuesto. Es diferente la implicancia que se tiene si descubrimos vida microbiana en Marte, en un exoplaneta que no podemos alcanzar aún, o detectar formas de vida inteligente. Es otro escenario también. Y en todo ello, pues, hay mucho debate por realizar. Así es. Gracias, Frank. Claro. Continuando con las preguntas, hay una más del caballero Luis. Dice, ¿en qué año cree que el ser humano empezaría a colonizar Marte? ¿O hay otro planeta que se pueda habitar? Si es así, ¿el ser humano qué requisito debería tener a esta época? Sí, no solo son planetas, pueden ser lunas de otros planetas también, pero ponerle un año específico no es tan fácil, pero si seguimos a la lógica o lo que toma terraformar un planeta o hacerlo habitable al menos en ciertos lugares, como la creación de domos, eso es un proceso planetario a larga escala, estamos hablando siglos y siglos para que pueda concretarse. Entonces, esta discusión que tenemos no es exactamente algo que vayamos a tener pronto. Ojo, pronto puede ser que tengamos la primera presencia humana en Marte, sí, pero eso a que sea una colonia, a una cuestión más elaborada, va a tomar mucho más tiempo y si hablamos de colonias más complejas, décadas, siglos, creo que había un mapa de tiempo en donde se especificaba más o menos los años que tomaría primero establecer un pequeño grupo humano, una colonia un poco más grande, sucesivamente, luego terraformarla ya que es algo más complejo, toma demasiado tiempo, no es para que nosotros lo contemplemos en nuestra vida, sino ya una cuestión a muy largo plazo. Perfecto. Ahora continuando, ya tengo otra pregunta más para ir finalizando este elemento. La siguiente pregunta es, ¿piensa que se podría hacer un acercamiento a una propuesta de astrobiótica a partir de filosofías postestructuralísticas? Se lo voy a escribir en el chat por si desea leerlo. Sí, no lo escuché bien, a post estructuralistas. Estructuralistas. Bueno, creo que hay espacio para el postestructuralismo,
No estoy muy especializado en esa área, pero considerando que la astrobiología, la astrobioética, pues es una rama relativamente nueva, sí puede haber un espacio para esta reflexión. Sería interesante leer un análisis del postestructuralismo enfocado a la astrobiología, ¿no? Y sí, 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 yo creo que sí puede haber. Perfecto. Una siguiente pregunta es, ¿deberíamos respetar o hacernos responsables de las consecuencias por perturbar a otros cuerpos astronómicos? Responsables, siempre hay que ver las consecuencias. Si es una minería espacial y vemos algunos recursos importantes para nosotros y no hay ningún riesgo astrobiológico, es como, en otras palabras, es como hacer un estudio de impacto ambiental antes de explotar, digamos, un asteroide, antes de explotarlo por los minerales que tiene. No hay riesgo biológico, bueno, tenemos una preocupación menos. Y, y a partir de allí ya habría que ver la forma más eficiente para sustraer esos recursos y llevarnos a la Tierra. Entonces, todo depende de la presencia o no de vida. Más o menos, imaginemos, ¿no? Cuando uno quiere construir un edificio en el centro histórico de Lima, digamos que quiere hacer una edificación, una casa, si encuentra vestigios prehispánicos, entonces ahí la cosa tiene otras dimensiones, tiene que haber estudios previos, etcétera, etcétera. Digamos, análogamente con la cuestión de la minería espacial o el estudio de otros cuerpos celestes, tener presente la presencia o no de vida allí. Sí. Y claro, Claro, responsabilidad, toda vez que ya esté legislado, ahí entra el derecho espacial, y toda vez que los términos estén claros. Porque en este momento, si a mí se me ocurre, digamos, imaginemos que soy millonario, imaginemos, ¿no? No está mal imaginar. Y tengo mi empresa y la mando digamos, a Marte o a una exoluna, un entorno planetario X. Y comienzo a sustraer los minerales. Y de repente me doy cuenta de que había vida en ese lugar, pero la exterminé. Igual traigo los minerales. ¿Quién me pone en la cárcel? ¿Quién me sanciona? ¿Quién me congela mis cuentas? Nadie. Ahorita, en este momento, nadie. pero habrá en el futuro. En el futuro hay que ver para evitar prácticas predadoras, ¿no? Predatorias de sustracción de minerales en este escenario. No digo que sea como el caso de esta película donde se da esta explosión de minería. ¿Recuerdas el nombre? Estos seres azules. Avatar. Avatar, claro, claro. No tanto así, pero la lógica es precaución, principio de precaución. Tener allí en cuenta que si hay vida en ese entorno, hay que tomar todas las medidas para que no se ponga en riesgo, si es que lo hubiera. Hacer Claro, todos los estudios necesarios y demás. claro. Alguien pregunta, creo, ¿la astrobiología es Es el- monodimensional? Es Ujú. multidimensional, es transdisciplinaria. No quita que sea también multi e interdisciplinar, o sea, es eso y más. ¿Por qué lo digo? Porque justamente con lo de Frank tienes derecho espacial. Con la pregunta de uno de los miembros presentes, ahí tenemos pues el caso de geología, geología espacial. En mi caso tenemos epistemología, astrobioética, pero también podemos tener astronomía, química, física, teología, lo comenté, astroteología. O sea, tienes todo un equipo no solo multidisciplinar, sino transdisciplinar. O sea que hay una relación horizontal entre los participantes disciplinarios y cada uno aporta de acuerdo a la relevancia que se va presentando en el escenario. Y así se va construyendo un marco teórico o una forma de trabajo. Y eso es una forma de trabajo particular para cada escenario. Claro, lo que estoy diciendo responde a un marco teórico sobre la disciplinaridad.
pero esa es la lógica de la astrobiología y que justamente cuando uno se mete en astrobiología y sucede con la asociación que presido, los integrantes aprenden no solo de su propia rama de la que vienen, sino que también aprenden a asociarse, conectarse y comunicarse con sus pares de otras disciplinas. Y eventualmente eso les ayuda a desarrollar formas de comunicación enriquecedoras y fuera del campo astrobiológico nos hemos dado cuenta que les ayuda en el trabajo. Porque recordemos, cuando uno trabaja en un escenario ya laboral, tiene que lidiar con diferentes especialistas. Tú, en psicología, digamos, no egresas como psicólogo y vas a trabajar solo con psicólogos. Si de repente estás en una empresa, vas a estar con administradores, con economistas, etcétera. Y digamos que este es un valor social de la astrobiología, por su naturaleza transdisciplinaria. Uh-huh. Claro, una última pregunta para ir finalizando el evento es, ¿un planeta, un satélite natural o un asteroide pueden ser sujetos de derechos? Habría que consultarle más al especialista en derecho, pero si fuera un planeta lleno de vida, digamos, o sea, un planeta similar a la Tierra, habría que contemplar esa posibilidad y hasta qué punto ser viable. Allí me parece que todavía hay un campo por explorar. Claro, claro. Tengo Eh, una pregunta. Sí. por supuesto. Mi comentario estaba un poco tal vez críptico, más allá de la astrobiología monodimensional. Que yo percibo es, siguiendo tu mención, que si consideras un león, no se puede entender que va en la mente de un león. En igual manera, si proyectamos casi todo que es considerado de astrobiología, es una proyección lineal de humanos saliendo en la búsqueda de algún tipo de vida. Uh-huh. Sí. Pero en este sentido yo creo que es monodimensional y lineal, porque simplemente una proyección de nuestra propia experiencia es antropomórfico. Pero hay dos casos limitantes que pueden romper este paradigma. Ajá. Uno es, aunque es bien discutido, se habla de la posibilidad de una singularidad en inteligencia artificial. Uh-huh. Si ocurre el ser humano, aunque parece más una ficción que una realidad, puede efectivamente perder control del mundo. Uh-huh. Pero mientras en astrobiología estamos proyectando como los seres humanos en control total, buscando otra vida. Uh-huh. Y el otro caso extremo es que puede ser que en vez de salir buscando una vida inteligente, puede ser que nosotros estamos sujetos a otros, ¿qué es la palabra? Otros... Estamos en un parque de protección interplanetario y nosotros exacto, somos podemos hacer los juguetes de otros. Y mientras que estamos extrapolando para astroética, nosotros podemos ser en realidad como actores nomás. Entonces, estos son dos casos limitantes. Uno, una singularidad en inteligencia donde nosotros efectivamente perdimos control, o la otra es que ya hemos perdido porque estamos controlados, si me entiendes. Sí, ese comentario o la pregunta justamente lo abordaba en la exposición cuando hablaba en el término de astrobiocentrismo. O sea, la monodimensionalidad a la que te refieres se asocia más a lo que comentaba como biogeocentrismo. Y claro, en este momento todo lo que estamos pensando en el universo es una proyección, sí, monodimensional desde esta perspectiva sobre la vida en el universo. Ahora, estos dos escenarios que planteas son totalmente factibles, o sea, lógicamente sí, sí es posible. Uno, que al encontrar vida inteligente en otros entornos, pues claro, habría un cambio en lo que entendemos sobre
la vida en el universo y no seríamos los únicos que la interpretamos. En ese sentido, y claro, allí podríamos romper este esquema monodimensional. El otro, sobre el caso que es como si estuviéramos nosotros hormigas, en un jardín y no nos damos cuenta que estamos en un jardín. Básicamente nosotros, en el sistema planetario, sistema solar, estamos aquí mirando el cosmos, pero no nos damos cuenta de que estamos en una zona protegida. Así como los gorilas no se dan cuenta que están en una zona protegida tampoco. ¿Es eso posible, lógicamente? Sí, sí es posible, es totalmente posible. Es una de las respuestas al por qué no encontramos a nadie en el universo. Es totalmente factible una respuesta a la paradoja de Fermi. Pero si nos vamos por ese rumbo, también sería factible pensar de que estamos viviendo en una simulación virtual y muchas otras cosas más que pueden responder también a por qué estamos solos en el universo, con respecto a la paradoja de Fermi. Sin embargo, desde la perspectiva astrobioética, si encontramos otras formas de vida, claro, siempre y cuando sean inteligentes, hay una mayor posibilidad de que esta monodimensionalidad antropocéntrica, valga la redundancia, pueda por lo menos, no es que salgamos de ella, porque ontológicamente no es así, sino que podamos acercarnos a una auténtica visión astrobiocéntrica. Muy interesante la participación, muchas gracias. Gracias. Perfecto. Muy grandes opiniones las que se están debatiendo actualmente. Es un tema muy interesante y no se podría hablar en solo sesión. Si quizás en un futuro podamos realizar un congreso sobre esta área de astrobiótica, ya que es un amplio campo. También Franito lo comentaba sobre que yo creía que dependería del tipo de vida que habría en el planeta, si microbiana o una otra estructura. No sé si sea hablarlo ante el micrófono o parece. A ver, yo creo que depende del tipo de vida que hay en el planeta. Claro, depende del escenario. Si la vida que encontramos es microbiana, es inteligente o es artificial, inteligente, qué sé yo, la situación va cambiando. Y bueno, sobre eso justamente estaba trabajando, creo, sí, un capítulo del libro y que al respecto, déjame comentar, se están haciendo varios trabajos ahora. O sea, al parecer la comunidad científica se está enfocando de una forma mayor sobre estos temas que valen la pena discutir en tanto que está abordando la pregunta milenaria sobre si estamos solos o no en el universo. Perfecto. Ahora, con ello finalizamos la sesión de hoy. Estoy pasando por el chat, lo que son las redes sociales de UPC, de MBS UPC. Hemos grabado la sesión en Facebook y si desean volver a ver la sesión, pueden entrar a nuestras redes sociales. Estará ahí la grabación todo el tiempo. Y de verdad, agradecemos la presencia del Dr. Sean. Es muy grato tenerlo acá. Tan maravillosa ponencia que nos ha podido ofrecer el día de hoy. Y nada más. ¿Qué le da la presencia de la ponencia de hoy? Muchas gracias a la comisión organizadora y dispuesto a colaborar, a ayudar en cualquier cosa que sea necesaria. Muchas gracias. Por supuesto. Gracias Siempre a todos. apoyándole. Muchas gracias a todos. Siempre divulgando, siempre haciendo la difusión de la divulgación científica, muy importante actualmente. Sin nada más que decir, damos finalizar el siguiente hoy. Muchas gracias por todos por asistir.